Hoy vamos a ver algo importante que no nos debería hacer dormir, sino más bien potenciarnos. Y obviamente ya hablé acerca del desierto, pero hoy voy a hablar de algunas características en cuanto a la iglesia que logra vencer en medio del desierto. ¿Ok? Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el contexto de Mateo 24 y Mateo 25, nosotros vemos claramente que lo que le espera a la iglesia y a las vidas y a la realidad en la cual estamos entrando es una noche oscura, es un gran desierto. Siento darles la mala noticia, pero no es que van a venir no es que lo mejor está por llegar. Eso ya no existe, esa frase. Lo mejor no está por venir, a no ser que pienses que es Jesús. Ahí sí. Pero si pensamos en que toda nuestra vida, nuestro plan de vida va a mejorar, no va a mejorar. Todo va a empeorar. Sí, se va a poner peor. Es un gran desierto. De los desiertos resurgen o nacen los polenta, ¿no? Los que realmente tienen un mensaje. La Biblia dice que en el último tiempo, así dice la Biblia, el espíritu de Juan el Bautista y de Elías se derramaría sobre un grupo de personas. Es más, Jesús habla de que Elías predicará en el último tiempo. Y muchos entran en confusión pensando que Elías va a venir en persona, pero habla de una característica espiritual que la tuvo Juan el Bautista, que la tuvo Elías y que la van a tener los últimos mensajeros, los que tienen el aceite puro. Miren una característica que me llama la atención, tanto de Juan el Bautista como de Elías, que anunciaban un cambio de gobierno y de reino, que es la destrucción de Babilonia para un reino del Señor, preparar el camino para el Señor. Ambos no se sabe su procedencia, ni de dónde vienen, ni cuál es el origen. Solo tenemos lo de Elizabeth embarazada y poco más. Pero vienen del desierto. No sabemos cómo se alimentaron, cómo crecieron ahí. Más o menos de Juan sabemos un poco de las langostas y la miel y algo más, pero no hay detalles de su procedencia. La Biblia dice en Lucas capítulo 2 que se fortalecía en el desierto y que crecía. Y resurgen de ahí con un mensaje literalmente clarísimo: es volveos al Señor. Elías dice esto: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos dioses? Juan el Bautista redobla la apuesta y dice: arrepentíos, generación de víboras. Un poquito más bestia, pero la sustancia es la misma. Es hasta cuándo van a estar entre dos, hasta cuándo van a estar sirviendo de esta manera a Dios. Vuélvanse a Él, arrepiéntanse. Sí, este es el mensaje. Pero la característica es que resurgen o nacen o salen del desierto. Y si nosotros queremos ser la voz que despierta a la novia, o la voz que clama en el desierto, ¿no? Como Juan el Bautista, pero queremos ser esa voz que despierta a la novia, porque en Mateo capítulo 25 hay una voz que dice: despertaos que viene el novio, y despierta a las 10 vírgenes, ¿verdad? Si nosotros queremos ser la voz que despierta a quien le pertenece a Dios, sí o sí hay que ir al desierto. Sabía que nadie iba a decir amén a eso. No mientan. Es la única manera, ser una voz desde el desierto. Miren lo que dice, les doy una pequeña probadita nomás, pero ya hablaremos después. Cantares capítulo 8, verso 5. Miren lo que dice. Cantares capítulo 8, verso 5, dice así. Ahí está. Dice: ¿quién es esta que sube del desierto? ¿De dónde? Del desierto. Recostada sobre su amado, debajo del manzano te desperté.
Allí tu madre tuvo dolores de parto por ti. Allí tuvo dolores de parto y te dio a luz. Mirad, esto es sumamente importante. ¿De dónde nace, de dónde sale la amada recostada sobre el amado? O sea, sobre Jesús. ¿De dónde? Del desierto. ¿De dónde la parieron? ¿Dónde la dieron a luz? En el desierto. Eso es sumamente importante. Porque, gracias Belén, desde ahí, desde acá, ella sabe dónde refugiarse. Allí tu madre te tuvo. O sea, te desperté. Te desperté en el desierto. Te desperté allí. Una iglesia que va a tener ese aceite poderoso es obviamente es la que se despierta en el desierto. Pero si aquí vemos que está debajo de un manzano, lo que nos indica es el mismo proceso de Elías. Elías siempre tuvo provisión en medio del desierto. Juan el Bautista siempre tuvo alimento en medio del desierto. Ninguno de los desiertos, para hacer que nuestro aceite sea poderoso, nos deja sin alimentos. Entonces no existe un desierto sin él. No existe un desierto sin él alimentarte, aunque estás en medio del desierto. Sin él, sin sentir su presencia, sin acompañarte en la oración, sin hablarte cuando haces tu lectura. La mayoría de las personas, Dios no les habla en los desiertos porque no lo buscan. Seamos sinceros, ¿verdad? La mayoría, como están tan cansados, se echan a dormir. Y luego pasa el tiempo y dicen: no, Dios ya no me habla. Hago una oración pero no me responde. Trato me pongo música pero no lo siento. Es porque te has dormido en el desierto. Pero te despierta debajo del manzano. A Elías le traía comida. Había una torta cocida debajo de su cabeza. Aunque estaba en medio del desierto y los ríos se secaban, Dios siempre le estuvo acompañando. Y aunque dormitaba, él se despertaba a la voz de Dios. La mayoría ocupamos todo ese desierto en otras cosas y entonces perdemos eso. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces siempre recuerda esto: si en medio del proceso de desierto te encuentras, siempre tendrás que hacer una oración parecida a esta, y es: Dios, tu provisión nunca se cortará en medio del desierto. Abraham abrió pozos en el desierto. No estoy hablando de economía, estoy hablando de alimento espiritual, para que cuando te levantes seas una voz que prepara la venida del amado, que despierta a la novia y que está recostada sobre Cristo. Recostada. Te introduce en el desierto pero sales con él. Te introduce en el desierto pero vuelves con él. Ese es el punto. Eso es lo que nos tiene que pasar. Por eso nuestra oración tiene que ser de esa manera. Estoy en medio de un desierto, de un proceso complicado, de una sequía, no está lloviendo, etcétera, no importa. Pero Dios es suficiente proveedor para que cuando termine el proceso del desierto, Él cierre el cielo de más de 400 profetas y solo habla uno, donde Él manifestará su gloria, aniquilando todo lo falso y todo lo perverso. Amén a eso. Su manifestación. Porque en medio de los desiertos que estamos llenos de confusión, su presencia tiene que intensificarse para que todos los conflictos y todas las cosas erróneas, satánicas, perversas, de duda, se disipen en un instante. Porque portamos su presencia. Aunque venimos del desierto, estamos alimentados lo suficiente como para manifestar su gloria. Pero ¿qué le pasa a la iglesia del siglo XXI? Vienen así del desierto, cansado del camino, sediento de ti.
¿verdad? He hecho polvo. Un desierto he cruzado. Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, decía él. ¿Cómo era? ¿Cómo se dice? Era vieja esta canción. Era bien, yo ya la conozco, no importa. Ayúdame, Señor. Y sonaba una cosa. Un acordeón. Y eso nos pasa desgastados. Y no puede pasar eso. Porque cada vez que hay un mensaje de parte de Dios, porque están cambiando las eras y nos manda al desierto, los que vuelven del desierto vuelven más fortalecidos que los que no fueron al desierto. Con más fe, con más poder, con más manifestación de su presencia. Se pudrió todo en casa. Y ahí vuelves tú con el poder del Señor y lo cambias todo. El corazón de tus hijos, del sediento de tu esposo, de la jezabélica de tu esposa. No, casi. Lo cambias todo, porque su presencia tiene que transformarlo todo. Te fortaleces en el desierto y tienes el poder necesario para hacer un mensaje. Pero no nos pasa eso. Debería pasarnos. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, por favor. Apocalipsis 12, 10, 11 y 12. Vamos a leer un segundo esto. Dice así: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Es un efecto que tendría que funcionar. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Verso 12: por lo cual regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Y este es el punto. Ese es el problema. A medida que Satanás sabe que le queda poco tiempo, intensifica su ataque contra la iglesia, contra nuestras vidas, contra nuestra integridad, contra nuestro amor y nuestra pasión hacia Él. Pero miren cómo triunfan ante el ataque de Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, y con regocijo, con alegría. Es muy loco lo que te voy a decir ahora. Cada vez que Dios te lleve al desierto, regocíjate. ¿Ah? Sabía que tampoco iban a decir amén a eso. Cada vez que Él te introduce en el desierto, regocíjate. ¿Por qué? Porque cuando estás en el desierto, y obviamente Satanás intensificará su ataque. Mira, no puede ser bíblico eso. Ah, ¿que no? Convierte el pan en piedra, o piedra en pan, mejor dicho. Mi dislexia, perdón. Convierte la piedra en pan. Inclínate ante mí. Lo tentó después de 40 días. Por supuesto, intensifica su ataque. Pero una vez venció por medio de la palabra, y ahora que nosotros tenemos la sangre del Cordero encima, dice que Él salió en el poder del Espíritu Santo y cambió el destino del mundo. Tenemos que salir en poder. Alegraos. Sí va a haber ataque intenso, pero tenemos que alegrarnos. Volvamos a cantar de los Cantares 8, por favor. ...6 y 7, miren esto.
después de que leímos aquello de que ella vuelve con su amado y todo lo demás, él dice esto: ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol, los celos, sus destellos, destellos de fuego, la llama misma del Señor. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos la negarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Entonces, la iglesia que vence el desierto es una iglesia que sale enamorada de Jesús como nunca, que como leímos en Apocalipsis, es capaz de dar su propia vida hasta la muerte por amor al amado. Y el mundo actual la menospreciarían, porque qué clase de estúpido daría incluso los bienes de su casa por amor. Solo alguien que viene del desierto, despertada por el amado en el desierto, sí, quiero que vayan hilando los versículos, es capaz de que cuando el mundo le diga: oye, ahora que ya pasaste la prueba, atesora un poco tus bienes, ¿no? Y todo lo demás. No, lo entrego todo por él, hasta mi propia vida. Porque pasa en Apocalipsis 12: ellos vencieron con el Cordero y la sangre del Cordero, y menospreciaron hasta su propia vida por el Cordero. Amarlo a tal punto que estés dispuesto a morir por él. En esta iglesia no pasa, pero hay otras iglesias donde no estarían dispuestos a nada por él. Acá no, acá sí. Acá todos morirían por él. Pero en otros lugares no, se lo piensan. ¿Por qué? Porque fracasaron en el desierto. Les fue tan mal en el desierto que ya no quieren volver, que ya no lo quieren amar. ¿Sí? Miren lo que entonces en el verso 14 de este mismo capítulo, ella le dice esto: apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. O sea, date prisa por medio de la adoración. Eso es lo que significa. Date prisa, sé veloz por medio de los montes que se navega en adoración, en donde hay aroma, fragancia. Todo esto es un anticipo, ya hablaremos después más adelante. Pero la novia que vence, la iglesia que vence el desierto, al final tiene prisa para que Él se manifieste en medio de la adoración privada, íntima. Corre, date prisa, veloz como un corzo, rápido, ven por medio de las montañas del aroma y encuéntrate conmigo. Porque quien vence el desierto crea un altar tan profundo de adoración y tan fuerte que se encuentra cara a cara con Dios, cara a cara con Jesús. ¿Sí o no? Pregúntenle a Elías en el monte Carmelo: Señor, manifiéstate ahora. Y cayó fuego del cielo. Tuvo cara a cara con Dios. ¿Sí? Nosotros somos elegidos por Dios para clamar en medio del desierto, para ser una voz que clama. Para esta hora Dios nos está preparando. No nacimos antes. ¿Se acuerdan que hay una canción que uno canta con tristeza o con alegría, más o menos? Que dice: para esta hora he llegado, para este tiempo nací, ¿no? La cantamos con, no sabemos si con alegría o con cansancio, ¿verdad? Dios nos puso en la época donde desde el desierto mostraremos su gloria y su presencia. Pero Satanás contrarrestó esto, generando una generación de cristal frágil que por todo se ofende. No aguantan nada. Son, ¿verdad que sí? ¿Verdad, papás? Una generación de cristal. Por todo se ofenden, todo les molesta, todo para todo.
todo está mal, todo es escandaloso, todo eso. ¿Verdad? Todo lo deprime. Son peor que los emos de mi época. Mira que los emos de mi época eran tristes, pero tenían carácter. Sí, cantaban Evanescence, tío. O sea, era emo. Bien dark. Pero ahora son frágiles, son de cristal. Ay, todo les puede. No tengo tiempo, estoy sobrecargado. No sé cómo gestionar los problemas y la vida. Todo me satura. Cristalitos. Es más, se están rompiendo cristales mientras digo esto. Se están ofendiendo. Es generación de cristal. ¿Por qué? Para que no pueda soportar ni siquiera el piecito en el desierto. Los ha hecho tan frágiles y tan débiles de mente que cuando Dios los quiere introducir en el desierto se mueren ahí. Pero si son débiles, los millennials aún, pero después, los millennials somos los eternos deprimidos, pero después de ahí son frágiles. Es verdad, los millennials viven tristes. No sabemos por qué, pero estamos siempre tristes. Pero nosotros somos frágiles. Y esa fragilidad es una estrategia generacional a nivel mundial para que no puedan afrontar el desierto, para que no puedan salir en gloria. Por eso ya estamos perdiendo una generación, pero Dios siempre tiene una solución. Siempre se anticipa los planes. ¿Están preparados? José recibe un sueño y automáticamente es llevado al desierto. Jacob recibió la bendición de su padre y automáticamente se fue al desierto. David fue ungido como rey y estuvo 40 años en el desierto. Moisés recibió una palabra y luego se tuvo que ir al desierto otros 40 años. Jesús escuchó la voz del Padre diciéndole enfrente de todos: este es mi Hijo amado en el cual tengo placer, y hizo que descendiera el Espíritu Santo sobre él y automáticamente se va al desierto. Siempre es algo natural en Dios llevarnos al desierto, pero como somos cristalitos que nos rompemos, vamos al desierto y ya no aguantamos nada. Me voy al mundo. Ya no voy más a la iglesia, ya no voy a orar más, ya no pienso servir más a Dios porque no aguanto nada. Entonces, ¿qué pasa con nuestras vidas? No soportamos, pero sí queremos lo que Dios nos dijo, pero no aguantamos lo demás. ¿Por qué? Porque nos prepararon generacionalmente para ser frágiles, para rompernos. Muchos han roto la familia por frágiles. Muchos han metido su vida en la cama de otro por fragilidad. Porque no pueden aguantar el proceso de un matrimonio que bendice a Dios, de una fe que bendice a Dios, de un ministerio que bendice a Dios, y a las personas no lo aguantan. Frágiles. Porque se intensifica el ataque de Satanás. Por eso el desierto anestesia los grandes avivamientos, porque son unos debiluchos, sin fuerzas. ¿Sí? Pero miren esto. Dios tiene la forma de solucionarlo. ¿Sí o no? Siempre. ¿Cuál sería la alternativa de Dios ante tal fragilidad para poder sacar una iglesia gloriosa en medio del desierto? ¿No? ¿Cuál sería la capacidad de nuestro Señor? ¿Qué tendría que hacer? Vamos un momento a Ezequiel capítulo 37.
Con esto ya estoy terminando, vamos a hacer la cena. Digo ya estoy terminando, pero no significa que termino ya, Venga. Ok, ya me conoce. Sí. Ezequiel capítulo 37. Este es el resultado de una generación de cristal que no supo gestionar el desierto en el cual se habían introducido ellos mismos a causa del pecado, obviamente. Esta es la consecuencia de cómo termina una generación de cristal que no soporta el desierto. Entonces, dice así: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor. Él va a tener una visión de la generación de cristal. Esto no pasó realmente, esto es una visión, esto es una radiografía espiritual. Y desde lo espiritual, como Ezequiel va a hacer una incidencia en esta generación. La mano del Señor me sacó en el Espíritu del Señor, ¿vale? En el Espíritu Santo, y me puso sobre el medio de un valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar alrededor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy ¿qué? Secos, consecuencia de morirse en el desierto, por ser una generación de cristal que todo le supera. Entonces lo arreglamos con comida, con serie, con entretenimiento, con mucho internet, con muchos memes, con Netflix. Estaba muy seco, sí. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí: Señor, tú lo sabes. O sea, estamos perdiendo toda una generación por ser frágil en el desierto. Se están perdiendo el propósito, están abandonando su llamado. Los hombres están abandonando su sacerdocio en casa. Les están faltando sol sostenido mayor, bemol también. No es viernes. Los viernes yo me desato. Le faltan bemoles sostenidos, buenos, sostenidos, bemoles. Están rechazando y renunciando a la paternidad porque les supera. Están renunciando a proyectos, a sueños, porque se agobian. Porque cumplir sus sueños es demasiado estresante. Así nos pasa. Yo tendría que haber sido psicólogo, sería millonario ahora, atendiendo estupideces mentales de que no pueden continuar con la vida, no pueden con la carga laboral, no pueden con todos los estudios que le pusieron. Secos. Esto te queda grabado, ¿no? Ok. Secos. Entonces viene Dios. Ahí empieza la solución de Dios. Viene Dios a ver esta generación frágil, muerta en el desierto, que ya perdió el propósito, el aceite, todo, y hace una pregunta: ¿van a vivir estos desgraciados? ¿Vivirá esta semejante incompetencia para sobrevivir a la vida? ¿Vivirá la inutilidad? ¿Vivirán los huesos que se secaron? La respuesta del profeta es muy clara, es muy sencilla. Mira, el panorama es negro, es oscuro. Yo no lo sé, sé que tú puedes saberlo. Y entonces mira lo que dice, verso 4. ¿Cuál leímos ahora? ¿Estábamos en el 4? Bueno, 5 entonces. Así dice el Señor: a estos huesos, he aquí, haré entrar espíritu y viviréis. Clave punto número 1.
La forma en la que Dios cambia una generación de cristal en una generación poderosa es con el Espíritu. ¿Por qué? Porque está escrito: no os he dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? Os he dado un espíritu que rompe la cobardía, la aniquila, la destruye. No es cobarde, está lleno de amor, de poder y dominio propio. 3 elementos necesarios para sobrevivir en el desierto: dominio propio para no caer en tentación, poder para sobrevivir, y amor hacia el amado, hacia Jesús. Espíritu a los huesos secos, vuelve a soplar. No sé si tienen una canción que hable del espíritu que sopla aliento o algo, pero ya vayan pensando. Ya pierden todo el hilo ahora. Siguiente verso, verso 6. Miren esto. Ok. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré crecer carne sobre vosotros, y os cubriré de piel, y pondré un espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. ¿Sabes qué significa eso? ¿Alguien lo sabe? Tengo que explicarlo todo, ¿no? Siempre, como siempre. ¿Qué dice Efesios capítulo 4? ¿Que somos qué? Cuerpo y tendones, carne. ¿Qué dice Romanos 12? Que somos ojos, orejas y manos. Después de poner un espíritu, lo correcto es ponerte en una familia que te cubre, que te da el alimento necesario para que vuelvas a crecer. Eso es la iglesia. Así se arregla la generación de cristal, rodeados de hermanos, del Espíritu y de hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. Tenemos que cubrirnos de piel y luego de un espíritu corporativo. Eso significa que el Espíritu Santo debe darnos un solo espíritu, buscarlo con todas las fuerzas. En la familia, ¿cuál es el espíritu que gobierna tu familia? Un espíritu para que sepan que yo soy el Señor. Hay solo un espíritu que revela quién es el Señor. Los demás confunden y dividen. Por eso tienes que recuperar en el cuerpo de familia, de hogar y de iglesia. Tenemos que tener un solo espíritu que nos revele que Jesús es el Señor. Así volvemos de la sequedad del desierto. Póneme el siguiente. Y entonces, verso 7, ahí va. Bueno, es el easy worship. En todas las iglesias se tilda. Esto es un clásico. Profeticé, pues como me fue mandado, y mientras profetizaba hubo un estruendo, un ruido, un estremecimiento, y luego los huesos se juntaron, cada cual a los suyos. Aquí lo dejamos, después ya saben el resto de la historia. Habló lo que oyó de Dios en el desierto. La pregunta es: ¿qué estás hablando? ¿Qué estás oyendo y qué estás declarando sobre la vida de tu familia, tu vida y la iglesia y los hermanos, los que subieron a servir? Declaré conforme a todo lo que Él me dijo que dijera. Será una generación que mostrará la gloria del Señor, como en la época de Joel profetizó. Nuestros ancianos tendrán visiones o sueños, iba por ahí la cosa. Nuestros jóvenes profetizarán, nuestros niños soñarán, o no me acuerdo, bueno, no importa, invertí el orden, pero eso es lo que dice.
Después en la cámara lo arreglan, sale bien el versículo. El hecho es que tendrán visiones, sueños y profetizarán. Y habla de las 3 generaciones, de generación en generación, de la familia entera, desde el abuelo hasta el nieto. El núcleo familiar hablará y se declarará lo que Dios está hablando, lo que está diciendo. No es el fin, no es la muerte para nuestra generación de cristal. Es el momento para que ellos sean el poder de Dios, la profecía de Dios, la visión de Dios y el sueño de Dios, porque vuelven a la vida. Esa es la forma en la que Dios lo arregla.